Para comenzar este video, te voy a pedir que imagines a un personaje femenino que fue capaz de pasar del mito al inconsciente colectivo. Un personaje nacido hace milenios, provocador de tal fascinación que los tres dramaturgos más importantes de la Grecia antigua deciden hacerle obras enteras dedicadas a su nombre. Un personaje que trasciende épocas, al que se le lleva al cine, a la televisión, a la escultura, a la pintura, a la ópera, sobre el que se derraman ríos y ríos de tinta y que, sobre todo, va a sobrevivir aun cuando todos nosotros hayamos muerto. Un personaje tan complejo que incluso se vuelve herramienta de trabajo del psicoanálisis. Hoy vamos a hablar de esa maravilla del pensamiento y la literatura, Electra. Elegí este tema, el tema de Electra, porque va ligado a los dos anteriores, además de que es el único que es tratado por los tres grandes trágicos griegos, Esquilo, Eurípides y Sófocles. Además que al analizar el tratamiento que cada uno de estos trágicos da al personaje y a su peripecia, podemos comprender mejor el concepto de estilo literario. Esa voz particular que no es otra cosa que la manera en que cada artista toma, concibe y estructura la realidad. Comencemos con los datos duros. Electra, también referida por Homero como Laódice, recordemos este nombre para más adelante, es escrita por Esquilo dentro de la obra Coéforas hacia el año 458 antes de nuestra era, por Sófocles hacia el 415 y por Eurípides hacia el 403, igualmente antes de nuestra era. Esta mujer pertenece a la casa de los Atridas. Una casa, en este contexto, no es otra cosa que un árbol genealógico de la realeza, con un tinte trágico. La cabeza de esta casa es el antiguo rey de Micenas, Atreo, de ahí su nombre. A mi izquierda te voy a colocar la casa de los Atridas. Vamos a resaltar primeramente que entonces Electra es hija de Agamenón y Clitemnestra y hermana de Crisótemis, Ifigenia y Orestes. Contextualicemos a estos cuatro personajes, comenzando con Agamenón, el padre, quien parte a la guerra de Troya junto con su hermano Menelao y un grupo de héroes míticos. En su camino, sin embargo, las naves se quedan varadas porque el viento ha dejado de soplar. Por esta razón, Agamenón toma a Ifigenia y la ofrece en sacrificio a los dioses para que las naves vuelvan a moverse. Y las naves efectivamente vuelven a moverse. Llegados a este punto es necesario aclarar que estoy resumiendo metáforas, personajes y peripecias, por lo que si te llama la atención este tema, te recomiendo que vayas a las obras primigenias. En este caso podría ser la Ilíada y la Odisea. Continuemos entonces. Después de la guerra de Troya, Agamenón regresa y Clitemnestra se encuentra con la perspectiva de que ha perdido una hija y además su esposo ha traído a Casandra, una concubina. Pero es que eso no es todo, porque durante la ausencia del rey, Clitemnestra ha compartido su lecho con otro hombre, Egisto. Es este hombre quien asesina a Agamenón y se convierte en el nuevo rey de Micenas. Es con esta serie de eventos que Electra comienza a cosechar un odio venenoso y corrosivo contra su madre. Para muestra, te voy a dejar un botón de la obra de Electra en La pluma de Sófocles. Y cada vez que veo el colmo de su desfachatez, a nuestro mismo asesino en el lecho de mi madre, en compañía de mi descarada madre, si es que procede llamarla madre a la que se acuesta con él. Pero ella es tan descarada que hasta convive con ese espíritu contaminador sin miedo a furia alguna. Al contrario, como riéndose de sus crímenes. La tragedia no va a dividir a sus personajes en los buenos y en los malos. Es un género complejo que se mimetiza con los procesos de la realidad. Así pues, los personajes estarán apasionados y actuarán ante los hechos a partir de sus ideologías. A Electra, la idea de que el amante y la madre mueran le parecen consecuencias o fines justos. Y es que Electra se ha dedicado a idealizar a ambos. Por un lado el padre, rey, héroe mítico y víctima de una madre pecaminosa.
Por otro lado, Clitemnestra, una madre que se mofa de una estirpe entera. En pocas palabras, está cegada porque en la tragedia tampoco existe la víctima. De nuevo vamos a ver que existe un enfrentamiento poético entre la justicia cósmica y el ideal de justicia que carga cada personaje. Todos creen actuar con justicia. Ahora, Electra no considera que deba ser ella misma quien vengue con mano propia el agravio a la casa de Atreo, aunque sí es de algún modo quien mueve los hilos. Para ella, quien debe consumar la venganza es Orestes, hijo de Agamenón y el verdadero heredero del trono. Pero Orestes se hallaba desterrado, ausente, y es hasta su 20º cumpleaños que vuelve por mandato del oráculo de Delfos. Esta causa ha de variar entre versiones y versiones. Es él entonces quien asesina al amante y a su madre, terminando así otro capítulo en la tragedia general de los Átridas. Ahora, esto que estoy contando es el mito general, el que todo espectador conocía desde antes de asistir a la representación. Entonces, ¿los tres trágicos griegos me están contando la misma historia? La respuesta es sí y no. Imagina que los tres son chefs y que han preparado el mismo platillo, pero cada uno tiene su propio gusto, sazón y estilo de preparación. Los ingredientes base, los ingredientes principales van a ser los mismos, pero los ingredientes secundarios, los sazonadores, serán distintos. Por ejemplo, la Electra de Esquilo es más sutil, contenida, calculadora. La de Sófocles es toda ella pasión, se desborda en sus sentimientos, deja ver su deseo de venganza. La de Eurípides, por último, es una Electra que se hunde en sus propias lamentaciones, una Electra más crítica que pasional, más de palabras que de hechos, más de sufrimiento que de dolor, que se queja todo el tiempo por haber sido rebajada por su madre a un matrimonio que ella no merecía o que ella dice no merecer. Yo misma elaboro mis vestidos en el telar. De lo contrario, no tendría que ponerme e iría con el cuerpo desnudo. Y yo misma también ando yendo y viniendo por agua al río. No tomo parte en las fiestas y coros y rehuyo de las mujeres por ser virgen. Ahora te voy a dar algunos datos particulares de cada obra. La Electra de Esquilo, contenida en la obra Coéforas, pertenece a la única trilogía conservada hasta nuestros tiempos, por lo que es la única en la que podemos ver un antes y un después del hecho trágico. Y esta estructura es por demás interesante. La primera obra se centra en el ibris de los padres, Agamenón y Clitemnestra, la segunda en la de los hijos, en especial la de Electra, y la tercera en el acoso de las Erinias hacia Orestes y en la búsqueda de purificación de éste. La Orestiada le valdría a Esquilo el primer premio en los juegos dramáticos. Su coro es el más estático de los tres y está conformado por esclavas troyanas. Los lugares de representación son el palacio de los Átridas y la tumba de Agamenón. La Electra de Sófocles está representada frente al palacio real y su coro está compuesto por mujeres de Micenas. Aquí quiero hacer énfasis en el genio incombustible de este autor, pues para cuando escribe esta obra tenía ya 80 años. Este drama está lleno de enfrentamientos, siendo los más apasionados, sentidos y potentes los que se dan entre madre e hija. La animadversión que me tienes y tus acciones me obligan a hacer esto por la fuerza. Si mi conducta es horrible, habré tenido quien me enseñara. Criatura desvergonzada. Efectivamente, yo y mis dichos y mis hechos te están forzando a decir muchas cosas. Tú te lo dices, no yo, pues tú realizas el hecho. Y el hecho encuentra en mí las correspondientes palabras. Yo te juro, por la soberana Artemis, que no escaparás de esta insolencia. En la Electra de Eurípides, la acción se llevará a cabo en el campo, en específico frente a la casa del campesino esposo de nuestra protagonista. El coro estará formado por mujeres argólicas. En esta obra, Eurípides se concentra en intensificar los rasgos patéticos del personaje, acercándose más a un género que en el futuro será conocido como el melodrama. La distancia temporal
entre la representación de la Electra de Sófocles y la de Eurípides es de apenas unos años, muy mínima, por lo que es posible pensar que ambos dramaturgos conocieron la versión del otro. Hablemos ahora de las repercusiones del personaje y del mito a lo largo de la historia. Ahora, hablar de todas las obras inspiradas en Electra sería una tarea poco menos que imposible. Para que nos demos una idea de esto, me di a la tarea de buscar publicaciones relacionadas al mito de Electra en el catálogo digital de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este me arrojó 3.000 resultados, pocos más, pocos menos. Resultados que abarcan tesis, tesinas, enciclopedias, películas, libros, guiones, etcétera, etcétera. Así que me concentraré en darte una muestra representativa de estas repercusiones. En 1909, Richard Strauss, uno de los más destacados compositores que ha dado Alemania, presentó su Electra, una ambiciosa ópera en un acto. Jean-Paul Sartre, exponente del existencialismo y premio Nobel de Literatura, escribe en 1943 Las Moscas, una versión de Electra que está situada dentro del contexto de la ocupación nazi. En 1954, la escritora Marguerite Yourcenar presenta la obra Electra o la caída de las máscaras, un drama que explora lo mucho que puede parecerse la justicia a la venganza. En 1869, Frederick Lipton termina su pintura Electra frente a la tumba de Agamenón. Y si nos enfocamos en el rostro, veremos que es muy expresivo, presenta dos sentimientos a la vez. Por un lado, la intensa tristeza y sufrimiento, y por otro lado, el deseo de venganza y el rencor. En 1962, el director griego Mihalis Kakogiannis lleva a la pantalla grande la película Electra, que le vale una nominación al Oscar y que, según la crítica, es una de las mejores adaptaciones jamás hechas del mito. En 1901, Benito Pérez Galdós, uno de los máximos representantes del realismo español, presenta su obra en 5 actos, Electra, de la que comentará: En Electra puede decirse que he condensado la obra de toda mi vida, mi amor a la verdad, mi lucha constante contra la superstición y el fanatismo, y la necesidad de que, olvidando nuestro desgraciado país las rutinas, convencionalismos y mentiras que nos deshonran y envilecen ante el mundo civilizado, pueda realizarse la transformación de una España nueva. La famosísima Electra Natchios, superheroína de Marvel Comics y producto de la mente de Frank Miller, está inspirada en el mito griego, tanto que su hermano se llama Orestes Natchios, mismo que contrata a un grupo de asesinos para matar a su madre, Cristina Natchios. Y ahora te voy a presentar el último ejemplo, quizá mi favorito. El 26 de octubre de 1931 se estrena en Estados Unidos la obra Morning Becomes Electra. El luto le sienta bien a Electra, una de las tentativas más ambiciosas en la historia de la dramaturgia. Una trilogía que rescata el espíritu trágico y poético de Esquilo y la pasión y el manejo de los arquetipos de Sófocles. Te muestro aquí un diálogo de la complejísima y oscura Electra de Eugene O'Neill. No tengas miedo. No iré a donde fueron mamá y Orín. Sería escapar del castigo. Y no queda nadie para castigarme. Soy el último Manon y debo castigarme a mí misma. Dejarme aquí sola con los muertos es un acto de justicia peor que la muerte o la prisión. Nunca saldré o veré a nadie. Tendré las persianas herméticamente cerradas para que la luz del sol no pueda entrar. Viviré sola con los muertos. Y guardaré sus secretos y dejaré que ellos me persigan hasta que la maldición se pague y el último de los Manon se deje morir. Sé que ellos procurarán que viva por un largo tiempo. Solo los Manon pueden castigarse a sí mismos por haber nacido. O'Neill encuentra en la Guerra de Secesión estadounidense su propia guerra de Troya, y la casa de los Átridas es sustituida por la oscura mansión de los Manon.
En muchas obras contemporáneas y modernas, la figura del coro se hace a un lado, pero O'Neill no. O'Neill la retoma y la pone en la figura de Seth, el jardinero y amigo viejo de la familia. Las erinias que acosan y persiguen a Orestes en Euménides, la obra de Esquilo, ahora son intercambiadas por los retratos de los antiguos Manon, que persiguen y acosan a Orin, nuestro Orestes, en sueños. En este caso, nuestra Electra se llama Lavinia. ¿Te das cuenta de la similitud sonora que existe con la Ódice? Sorprende incluso la similitud con la que están planteadas las genealogías que te voy a dejar aquí a mi izquierda. La crítica no se hizo esperar y calificó a Morning Becomes Electra como una obra maestra de incalculable altura. Por desgracia, esta obra en nuestros días, por lo menos en México, es muy difícil de conseguir en español. Y ahora una muestra de cómo el mito de Electra sobrepasó el mundo del arte. En 1912, el psicoanalista Carl Gustav Jung propone el concepto complejo de Electra como contraparte femenina al complejo de Edipo freudiano, y consiste en la atracción afectiva de la hija hacia la figura del padre, provocando en muchas ocasiones rivalidad con la madre. Y así podríamos seguir y seguir, pero de verdad el tema es inabarcable. Así que espero que con este video te den ganas de agregar a una de las 3 Electras griegas, o a las 3, a tu lista de libros pendientes. Cualquier duda o comentario podrás dejármela en la parte de abajo, que yo estaré gustoso de leerla. Hasta la próxima.